Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más. Como verán, pues es diferente el contenido esta vez, ya que pues hoy tenemos a un invitado especial. Esta vez les voy a traer diferente contenido, un podcast. Ya ven que tengo ahí unos videos sobre las motos, sobre arreglos, mantenimientos, etcétera. Y pues bueno, esa vez les quiero traer diferente contenido que es los podcasts. Anteriormente a esto, ya he hablado con esta persona sobre su vida, su historia, y siento que más de uno se va a identificar. Y pues, ahí si me regalan un like, una suscripción, un comentario, se los agradecería, ya que a esto pues me apoyaría mucho en saber si les gusta este tipo de contenido. Y si sí, pues mucho material. De hecho, hay mucho material que hay en camino. Y pues esta persona nos está dando de qué hablar, por eso creo que vale mucho la pena escucharlo y acompáñenme a saber cómo ha sido su trayectoria de vida, cómo ha vivido eh, en las calles, en una pandilla, sobre las drogas y en la cárcel, incluso su travesía de México a Estados Unidos, el cruce. Y pues bueno, hay que darle la bienvenida a Alfredo. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo te encuentras? Pues primero que nada, muy bien agradecido por la invitación. Primero que nada, agradecido por la invitación. Es una gran oportunidad de platicar un poco con ustedes y compartir un poco la historia que, más que nada, como la de muchos, resalta en el barrio, ¿no? Y es una prueba más de que se puede salir del mundo de las calles, de los vicios, y de mucho riesgo que existe en esos lugares, pero muchas gracias, aquí andamos creciendo y mucho más de qué hablar. Ok. Y dinos de dónde vienes, dónde creciste. Pues yo soy del estado de Guerrero. Yo ahí crecí con mi único hermano y mi abuelita vivía ahí con mi papá, pero hubo épocas difíciles donde los padres se divorcian, se separan. Y eso fue lo que dio inicio a todo lo que tuve que pasar de vivir en el estado de Guerrero e cruzar la frontera a corta edad por necesidad de pues mejorar, ¿no? ¿Viviste tú crees que hubo la necesidad o tú crees de vivir una vida de violencia o no la viviste todavía o eso ya fue mucho más adelante a cómo fue en ese momento que viviste? Pues normalmente como muchas historias, como le digo, hay muchas historias que resaltan del barrio donde uno tiene que cambiar de lugar de vida, donde vive con sus padres o con su familia para buscar un futuro mejor. De donde yo vengo, el rancho donde yo vengo, pues era muy dura la pobreza y era muy difícil que uno pudiera salir a lo que uno llama el hoyo, ¿no? Y pues ahí fue donde yo empecé pues, a agarrar malas mañas, unos compañeros, los amigos, y cuando se llegó el momento de irme al otro lado, pues yo ya llevaba ahí como que pues un poco de maldad, ¿no? Ok. ¿Cuándo fue esa decisión de irte a Estados Unidos y qué edad tenías? Recuerdo que iba a cumplir los 11 años. Mi hermano se fue, no recuerdo si 1 o 2 años primero que yo. Y después mi papá me mandó, así, bueno, en realidad pues me mandó a llevar, ¿no? Para que pues yo me puse a trabajar porque yo ya andaba en malos pasos en el pueblo, yo andaba en malos pasos y, y lo que él quería según era tenerme cerca para como que llevar un poco la rienda
pero pues yo ya iba a la ley del pueblo, ¿no? Porque ahí en el pueblo pues había muchas maneras de ganar dinero, pero no de la manera más adecuada. Entonces yo aprendí ahí, pero mi papá, mejor dicho, no les gustó la idea de que pues yo me empezara a perder y llegué a Estados Unidos y pues salió lo mismo. Ah, ok. Entonces, primero se fue primero creo que por lo que entiendo, primero se fue tu papá, luego tu hermano, luego tú, ¿no? Sí. ¿En qué parte de Guerrero fue donde vivías? Hay un pueblito muy bonito, mi pueblo, yo siempre aprovecho este espacio para pues reiterar esa parte. Y siempre presumo mi tierra, mi pueblito, es llamado Corral Falso Guerrero. Está cerca de Altamirano, por Coyuca, por Ajuchitlán, hay varios pues pueblos, rancherías a los alrededores. Y mi pueblito es de ahí, de Corral Falso Guerrero, pues Altamirano. Y entonces, de ahí yo, pues ahí son mis orígenes, ¿no? De ahí salí. Eh, la cosa estaba poniendo difícil. Mi papá tomó la decisión de que cruzáramos con él. Bueno, mi hermano se fue primero, yo después. Yo llegando cuando me fui, llegando a Sonora, me fui con un conocido de él, que era pariente de mi papá. Y eso era por lejano, era familia de su esposa, actual esposa en aquel entonces. Entonces me llevó de encargo con él para aquellos rumbos. Entonces, llegando a Sonora, donde yo iba a cruzar la frontera, pues llegamos a lo que le llamaban ahí la casa del inmigrante. Entonces, al llegar ahí, a esperar a que cruzáramos, él, ahí nos esperamos y después de un día, el fulano ya no regresó, me dejó ahí en Sonora, tirado. Ok, pero ¿tú ya la habías pagado o fue la mitad? O... Se supone que el trato era que mi papá, yo llegando de aquel lado, le iba a dar un dinero, pero primero llegamos a la frontera y el vato se llevó, creo que una parte del como que anticipo, por digámoslo así, y, y ya el resto se iba a pagar allá, pero ya no se hizo ese trato, ya todo cambió. Ok, bueno, esta persona yo me imagino, para ponerles un poco en contexto, yo me imagino que es el pollero, ¿no? No, haz de cuenta que nosotros nos íbamos a ir, pero mejor dicho, en tiempos cuando uno terminaba la secundaria, ahí en el pueblo era muy común que cruzara la frontera. Terminaba la escuela, ya después había como que una fecha en específico, que recuerdo bien que es entre febrero, marzo, entre esos meses. Es muy común que esa fecha de mucha raza saliera del pueblo a emigrar. Entonces, es, era cruzar, un fulano, el conocido de mi papá, iba a cruzar esa fecha. Entonces esa fecha se acordó para que él y yo, mejor dicho, él, pero no era como tal pollero, porque el pollero lo conseguíamos en la mera frontera. Pero también puede ser que sí, se le puede llamar así, o mi acompañante, o no sé cómo le pueden llamar, pero el pollero en realidad es el que pues nos cruza menos en la frontera, ¿no? Entonces llegamos a la frontera, hay varias personas que más van a cruzar y si no, pues que fulano nos va a llevar. Es más, ni siquiera te dicen ellos, llega alguien y cámara, vámonos, fuga, tú ya estás listo. Entonces, no, pero sí puede ser que sea pollero o sea acompañante o como lo quieran llamar. Ok, entonces tú llegas al estado de Sonora, ¿qué haces llegando? Cuando nosotros llegamos al hospedaje, bueno, entre comillas, que era la casa del inmigrante, pues la intención era esa, ¿no? De esperar este momento de cruzar. Entonces el fulano se fue, ya no regresó, me quedé yo solo. Pues yo, haz de cuenta que también ahí en lo que es la casa del inmigrante, no puede estar por mucho tiempo, porque llegan muchas personas diarios y casi a cada hora.
Entonces no podía estar mucho tiempo ahí, entonces me sacaban y yo me iba pues vaya, a la calle. Había un centro, una especie de plaza en donde había una jardinera y yo ahí mucho me iba y me sentaba. Y ahí llegó un muchachito, nos íbamos de la edad, era un poquito más, yo en aquel entonces iba a cumplir 11, tenía 10, iba a cumplir 11, y eran tiempos de febrero, marzo, porque ese es el tiempo que yo crucé. Entonces en ese tiempo conocí un muchachillo y ahí fue que yo me anduve moviendo con él, pero básicamente pues en la calle, porque él pues, no sé, o sea, él tenía su vida, ¿no? Solamente nos cotorreaba, porque de hecho él pues tenía sus trabajíos de hacer mandados, no sé qué mandados, pero eh, me junté con él y él fue que me enseñó anduve con él más bien cotorreando, o digamos así, o trabajando o haciendo mandados, el, el tiempo que estuve en Sonora, que fueron como 4 o 5 meses. ¿Cómo fue que se conocieron o cómo? ¿Él vivía ahí, en Sonora, o igual era emigrante? No, la verdad es que no supe mucho de él. Yo simplemente, bueno, como nos conocimos, yo en una ocasión de las que pues me sacaron de la casa, de ahí del inmigrante, y yo me fui al parque, y yo estaba ahí, bueno, en la jardinera. Y como había mucha gente, pues es como una plaza, pues pasa mucha gente. El chavo también llegó ahí, y no me preguntó qué estaba haciendo, que dónde era. Y ya él fue que, pues nos fuimos conociendo, ¿no? Y pues yo, así que sin conocer a nadie, pues fue uno de mis, así que los primeros conocidos o conectitos que tuve, ¿no? En ese momento. Y anduvimos ahí, pues ahí nos conocimos, ¿no? Ya pero sí, él trabajaba haciendo manaditos y pues varias veces yo lo acompañé y de ahí salía para las galletas, el jugo. Ah, ok. Entonces trabajaban los dos haciendo mandados. Ok. Bueno. Y de ahí de Sonora, ¿hiciste el cruce o cómo? Bueno, antes de esto, de que me contestes, él y yo anteriormente hemos hablado y él me había platicado sobre las famosas mulas. Ahí para que más o menos las platicas a la audiencia. ¿Qué es eso? Para los que no sepan. Pues no es mucho que hablar de eso, no, la verdad es que no, pero en realidad pues es raza o que cruza para otro lado pues con material, ¿no? Entonces yo la verdad es que yo lo tuve de cerca, lo vi de cerca, la verdad es que yo no me sentí capaz en ese momento, yo tenía 10 años, no me sentí capaz, la verdad es que sí me vi tentado porque era una buena feria en aquel entonces, ya tuve casi que como 18 años. Entonces era muy tentador, casi eran $2,000. Y eso era era la promesa, o mejor dicho, era el trato, pero pues no era garantizado, ¿no? Entonces, sí, pues hay mucha raza que se inventó sus jales, ¿no? Ok. Pero, Bueno, en contexto, bueno, el producto de la pulsera, este, mercancía de los cárteles de México para aquel entonces, hasta no sabías, ¿no? Para qué tipo de cartel. pues, pues sí, es obviamente que sí hay información, pero pues por respeto no quiero decir, pero sí era evidente que pues, era para alguna organización, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo hiciste el contacto sobre un pollero para que te hiciera el cruce o cómo? Sí, el jovencito con el que yo corro, bueno, con el que yo andábamos ahí cotorreando, pues el muchachito era muy despierto, el muchachito era muy despierto, obviamente yo sé qué tipo de mandados hacía, yo lo sé, pero el muchacho era muy despierto, era muy inteligente, en aquel entonces a mí me dejaba a veces muy tonto porque el muchacho sacaba buenas frases, buenas palabras, que yo en su momento no las entendía y con el tiempo te va dando las respuestas, pero ese muchacho era muy despierto. ¿Y cómo conocí el conecte? ¿Cómo estuvo? Después de un tiempo, digo, eran como 5 o 6 meses, no recuerdo bien.
del tiempo que estuve en Sonora. De hecho, tuve varias oportunidades de subirme a la maña, ¿no? Es muy común ver las camionetas, cuatro ruedas y equipadas, y ver, es muy común eso ahí en Sonora. Y yo tuve varias oportunidades, y la verdad es que, pues, uno se ve tentado, pero yo ya lo que quería era cruzar al otro lado, ¿no? Y la manera, pues, que me garantizara disque, ¿no? El pase o el cruce. Entonces, después de un tiempo, el muchachito fue el que me dijo que si yo tenía con quién conectarme del otro lado. Y en aquel entonces, pues yo llevaba el número de teléfono de una de mis tías, de aquí del Estado de México. Entonces, ella me dio el número de mi papá, porque yo ya ni siquiera me lo tenía. Y ella fue quien me conectó mi papá, y el muchachito fue el que me conectó el coyote, el obrero coyote. Entonces, se comunicaron, hicieron business, trueque, y se programó el cruce. Y gracias a Dios, eh, nos aventamos solamente 8 días en la frontera. 8 días. ¿A qué parte de Estados Unidos llegaste? Llegamos a California, de ahí llegamos a California, donde ya cruzamos, y de ahí específicamente nos fuimos a Lodi, California, que ahí es donde residía mi papá. Entonces nos fuimos ahí a California. Entonces el chavo con el que conviviste en Sonora, ¿él se quedó? Sí, él era, de hecho, el chavo iba ahí, bueno, supe en varias ocasiones que el muchacho iba y venía del gabacho. Oh, ya. Pero pues él se quedó allá. Sí, él Y tú te subió. viniste. Sí. Bueno, con otras personas, ¿no? De ahí mismo cruce. Ok, bueno. ¿Y luego de ahí qué hiciste o qué? Bueno, a esa edad, ¿no? Bueno, pues en el momento, para una edad yo que pues estaba muy chico, y pues que yo ya había aprendido dos, tres pues mañas malas, no tan buenas, y pues era primero que nada trabajar, ¿no? Trabajar honradamente. Mi papá era de campo, mi papá trabajaba en el campo, trabajaba en el field, trabajaba en la pizca de uva, del durazno, de la manzana, la pera, mi respeto, el trabajo de la pera, a la raza que trabaja en la pera, mi salud, mi respeto. La raza, ese jale está con madre. Entonces, cuando yo llegué, pues era primero, pues yo llegué acogido, ¿no? O como dice, me acogieron o me dieron una bienvenida, ¿no? Pues llegué a un hogar, no llegué. Bueno, antes de eso, antes que se me olvide, para no saltarnos el paso, llegamos primero a una casa donde llegan varios migrantes, donde no son, pues donde llegan todos a una sola casa, es como una tipo base, una especie de base, ¿no? Donde llegan todos los inmigrantes, una casa del inmigrante, ¿no? Para el otro lado. Y a esa casa, pues ya van los familiares, cada quien por él, ¿no? A esa casa. Entonces, primero llegué a esa casa, ahí llegamos varios inmigrantes, ahí dormíamos amontonados, dormimos luego hasta dos en un cuarto. Entonces, ahí en el estado de Guerrero, mi abuelita siempre me decía, porque obviamente tengo más familia que está de este lado, bueno, estaba en el Gabacho. Entonces me decía que pues cuando llegáramos a esos lugares que pues era muy conveniente acomedirse con los demás, que yo trapeo, o que yo caliento tortillas, o que yo voy por esto. El chiste que cooperáramos entre todos los inmigrantes que estábamos ahí, eso fue un buen consejo. Entonces llegamos ahí, me parece que una semana, no recuerdo bien, estuve en esa casa conviviendo con raza no solo de México, sino de Salvador, de Honduras. Era muy común esa raza también se avienta mucho los jales de burrero, esa raza de Honduras, del Ecuador, son bien burreros esos güeyes. ¿De qué trata o qué? Pues llevan jale, ¿no? Llevan jale de Sonora para el Gabacho, ¿no? Pero igual mercancía Sí, para las organizaciones. sí, business. Ok, pero igual era una casa de inmigrante o... Sí, esa casa básicamente pues es casa donde llegan los que ya cruzamos, ¿no? Y ahí pues a mí en aquella ocasión nos atendieron bien, nos dieron caldito de pollo. La verdad es que de pasar en el desierto, que ya no tenías comida, ya casi, de hecho
me quedaba mi última garrafa de agua, además ni la completa. Y yo, había un cabrón que me caía regordo cuando íbamos cruzando, porque ese cabrón bromeaba mucho sobre eso de, ya ver, vamos a llegar, que no sé por qué vamos a llegar, te dan unas esperanzas, o no sé, te confundía, ¿no? Y pues yo ya esperanzado, ¿no? Que yo quería llegar, ¿no? Y de hecho, ahí me dejó una gran enseñanza, muchachos, que el silencio inoportuno también es clave. Entonces, cruzamos, yo con mi última garrafa de agua, llegamos a la casa de hotel, bueno, en la casa donde llegamos el inmigrante, y nos dieron palito de pollo y todo chido, rico, mamalón. Y ya después de, no recuerdo, una semana, ya fue con mi papá, fue con mi hermano y su señora y mi papá en aquel entonces. Ok, entonces fue tu papá, tu hermano, y luego de ahí, ¿qué pasó el día siguiente o qué? Entonces yo pues ya llegando pues a la casa de mi papá, de mi hermano, pues el calor de un hogar, ¿no? Aquella vez recuerdo que prepararon costillitas de puerco en morita, una chulada, tortillas de masa. Y llegamos a la casa de mi papá y pues yo pues, traía las patas, bueno, perdón, los pies destruidos, ¿no? De allá y pues, lo que era pues reponerme y, pues echarle chingazo, ¿no? A empezar a jalar y generar y aportar y pues, la idea era pues mandar feria a mi pueblito. Igual empezaste a trabajar como tu papá, ¿no? De pesca me habías dicho. Sí. Ok, entiendo. Entonces, de ahí te pusiste a trabajar. ¿Y cómo fue o cómo fue que te metiste sobre las pandillas, esta violencia tan pequeño? Pues es algo curioso porque pues uno joven, yo en aquel entonces pues estaba pues más, mi desarrollo era mejor, era más chido, mi salud era, bueno, pues no, yo no le entraba al vicio machín. Entonces, yo llegando de aquel lado, pues ya no, se normalizó todo, ¿no? Yo me recuperé, pasó el tiempo, empecé a trabajar, me metieron a trabajar porque de hecho para poder trabajar pues tenía que pues crear una licencia ilegal, que se le llaman ID, ilegal. Entonces cada vez que, por ser menor de edad, yo tenía que pagar por esa licencia. Cada vez que yo trabajara, el contratista me iba a descontar 50 centavos por hora. Entonces, ya empezó trabajando, ¿no? Todo bien. En una ocasión, pues joven, en aquel entonces, pues atractivo, curioso, encantado de sentir los dólares, pues imagínate de salir del pueblo. Y ese es un error que nos pasa a muchos, ¿no? De que salimos o venimos pues, del pueblo, del rancho, donde apenas si conoces los billetes, llegas al gabacho y conoces los dólares, pues te impresionas, ¿no? Entonces yo pues ya encantado con eso, pues yo ya traía yo mis primeros dólares. Una vez yo pues quise salir y buscar morritas, ¿no? Normal. Y yo traía una playera azul marino de la América. Y pues allá en el barrio, pues allá pues está prohibido eso, en las pandillas. Y sin saber pues me metí a barrio equivocado, donde rifaba los norteños. Y, y pues me dieron mi saranjuaniza, ¿no? Como hicimos ahí en el rancho, ¿no? Me pusieron una vergüenza y pues de ahí fue así que inició esa especie de rencor, ¿no? De venganza. Y fue que yo empecé y pasó ese día, dándome otra vez un rol, tal lugar. Llegué pero ya obviamente ya sabía que no iba a cargar cierta ropa. Entonces, caminando pues entre la bici, llegué a lo que era el Eastside, que vivían esos compas. Llegué a un parque, el Hell Park, donde pues se junta la raza, y mucha racita guayna. Y llegué ahí, y pues ahí encontré a los homies, ¿no? Que jugaban frontón, juntaban, ¿no? ¿Cómo le llaman? Hembo, dicen, llamamos Hembo. Y pues así fue que empecé a conocerlos, ¿no? Y ya fue que más adelante me uní a ellos. Entonces, cuando te dieron tu mandarina a los norteños,
¿Ellos te dijeron que era por tu playera o porque estabas caminando en su barrio, su territorio, Pues es eso, ¿no? o por tu Eh, intuición? el azul marino, pues, y los colores, pues allá son banderas que ellos utilizan, ¿no? Son sus banderas y pues yo no tenía el conocimiento de eso y sin querer, pues, caminé con la bandera bien maciza ahí al barrio de ellos, ¿no? Y pues era por eso, porque el azul marino, pues, lo representa la raza y la raza sureña, ¿no? Y sí, pues fue por eso, ¿no? Y aunque les dije que no, pues, bueno, tiene que haber mano dura también a la verga. Entonces, de ahí vuelves a, ¿no?, a darte otro rol, como comentas, y luego de ahí cómo te fuiste haciendo, yo me imagino, ¿no? Que te fuiste haciendo amigos con uno de ahí, o cómo fue. Sí, en esa ocasión yo traía la bicicleta de los hijos de la mujer de mi papá. Y llegué a ese parque normal y yo pues me senté en una banca normal atrás de las canchas donde pues, normalmente es básquetbol, pero igual hay una barda chingona donde juegan handball. Entonces llegué ahí, yo estaba afuera y ellos volaron la bola. Ya la pasé, tan normal. Yo me quedé y seguí y la volvieron a volar, se la vuelvo a pasar y me grita uno, hey homie, you wanna play? Y yo pues sin saber qué rollo, ¿no? Y Simón, ya fue, pues yo me uní, pero pues obviamente yo no sabía, ¿no? Y ya me empezaron a preguntar que qué rollo, cómo está acá, qué, ¿no? Ya fui que los fui conociendo y le platiqué sobre esa mamada, lo que los pinches chapetes me han dado, una pinche vergüenza y ya pues ahí fue, no, pues mami, que acá, y acá, y así fue como empezó la convivencia, ¿no? Y sin saber que después iba a ser chido, chido, de todo, de todo. Ellos, bueno, yo imagino que para aquel entonces tú no sabías nada de inglés, ¿no? No, hasta la fecha, no Y, sé. y dentro de ellos, no sé, yo imagino que ha de haber unos que otro mestizo, o no sé, o cómo fue esa traducción, ¿no? Sí, pues hay de todo, ¿no? Hay mucha raza que no habla inglés, hay mucha raza que sí, pues hay de todo. Y pero sí, para ser sincero, para mí, siendo jovencito y que ellos hablaran inglés y que las niñas bien guapas, bien chulas, de primaria, no, de secundaria, y rubia, una chulada, ¿no? Y que no pueden entenderles, pues sí, como que te da ahí, pues, un bajoncito, ¿no? Y había modo de meterse a estudiar, había las tales escuelas de adultos que te enseñan a hablar inglés. Entonces, pues no, nunca le puse mucho atención a eso, ¿no? Pues me ganaba más el desmadre, ¿no? Y las morritas, ganar billete para gastarlo con las niñas, y vicio, y ahí fue donde todo empezó, pues todo el desvergue, ¿no? Perteneces a la Sur 13, ¿no? Yo, bueno, por los colores que mencionas. Sí, hazte cuenta que, pues, el cotorreo iba creciendo, ¿no? Y pues yo ya empezaba a ver la cosa, ¿no? Yo ya empezaba, pues en realidad era lo que buscaba, ¿no? Y lo que quería era cobrar mesa que me habían hecho, ¿no? Y pues, como reitero desde el inicio, yo ya traía, pues ahí en el pueblo pues ya traía maldad, ¿no? Pero allá estaba más chulo porque ahí en el pueblo pues era pues, más grande, no era de los carteles, y aquí ya eran pandillas. Entonces, hay pues un nivel, categoría, no sé, el mundo oscuro ese, ¿no? Entonces, me empecé a meter más y más y más. Ya me estaba más, empezaba a cotorrear más cosas más íntimas de la pandilla, ¿no? Entonces fue cuando uno de los, pues, cabezones de la clica fue que dijo que, pues, que qué rollo, ¿no? Si brincaba o que me abriera, ¿no? Y pues, para ser sincero, el ambiente era bueno, ¿no? Y luego joven, niñas bonitas, vicio, yo con billetes, pues era obvio, era muy, pues, que yo iba a caer, ¿no? Y fue que dije, no, pues yo me iba a brincar, ¿no? Yo bien decidido. Sí, y pues le entramos. Y en ese momento no te dijo nada tu padre, le habías comentado algo, tu hermano. Sí, obviamente,
pues vas agarrando actitudes, ¿no? Ya de la raza, ¿no? De la pandilla. Y pues mi papá pues era obvio que se daba cuenta, ¿no? Que pues, yo ya empezaba a llegar bien, pues bien grifo, incluso Coco también le puse chulo. Entonces, se daba cuenta y obviamente él me decía, me reiteraba, me regañaba, incluso en una ocasión nos sentamos bien, pero pues no era lo mismo, ¿no? Que cuando te crían desde pequeño a ser un buen acá, y pues tú ya traes tú traes pues el fuego, ¿no? Pues por decirlo de una manera, de ser acá, ¿no? Entonces, me fui metiendo y se organizó el jale, porque hay que hacer un jale para entrar a la clica, para demostrar lealtad, respeto y tan. Ya estaba en el aire la propuesta, la idea, ya nomás era el momento adecuado para entrar a los putazos. ¿Y tu hermano en qué ambiente estaba? Mi hermano pues siempre ha sido más relajado, ¿no? De hecho mi hermano en el pueblo era bien aplicado para el estudio. Mi hermano perteneció a la escolta en la secundaria. Me parece que fue sargento, no recuerdo bien, pero mi hermano fue, y si no fuera, o no hubiese sido presa de, pues, situación de que teníamos que abandonar el pueblo, mi hermano, pues, hubiera sido, no sé, y aunque lo hubiese sido, no, que hubiera estudiado más, ahí en el pueblo está difícil, o sea, es muy difícil aguantar y los que aguantan viven mal, no todos, pero unos que no tienen oportunidades mejores, eh, pues sí, le emigran, ¿no? Bueno, ya nos platicaste cómo ha sido un poco y cómo fue de nuevo que tomas esa decisión para regresarte aquí a México. Hubo un tiempo donde, pues fueron 6 años en total lo que estuve allá. Y la mayoría de ese tiempo, pues fue, pues, pura maldad, ¿no? Cosas buenas también, pero, pues, dentro de la clica, pues, se cometen muchas cosas malas, ¿no? Y muchas veces ambientes muy pesados, mucho vicio, demasiado vicio. En los primeros años, al año de que yo llegué, caí a la correccional de menores por ese tipo de problemas. Yo ya empezaba a crear un antecedente penal y la cosa se iba poniendo más difícil. Tardé aproximadamente un año de adentro en lo que averiguaciones, no sé, tanta mierda. Y salí, pero haz de cuenta que yo estando adentro, yo juraba y decía y lloraba en ocasiones porque no te dejan llorar, la raza no te deja llorar, ahí te pones verga o eres puta, ahí eres perra o eres chingón. Y no había oportunidad de llorar, pero obviamente tienes tu momento íntimo tuyo donde lloras bien. Entonces, capeas el pedo, ¿no? Y cuando caí, pues había eso, ¿no? Y decía, no, que voy a cambiar, pero no era al revés, todo fue más. Crecía el rencor entre la raza porque convivías con raza y le tomabas cariño y esa raza luego resultaba que la quebraban. Entonces crecía ese rencor, como que esa venganza, o mismo a veces estábamos cotoreando fuera, no sé, íbamos caminando en un carro, qué sé yo, y nos tiroteaban. Era muy difícil que te salía ya, lo volvías muy personal, todo eso, porque obviamente tú ya perteneciendo a eso, ya tientan contra ti, contra tu vida, y tú lo que haces es responder y ya no ves como, no sé, cualquier cosa, ya es tu familia, porque básicamente eh, convives mucho tiempo con ellos, con esas personas o con la raza, ¿no? Que son de tu clica, y muchos lo entenderán. Entonces era muy difícil que te pudieras zafar de ahí, ¿no? Si era todo ya casi personal, por decirlo de una manera. Entonces, caes en la correccional, de ahí te reportan y luego, Pues después de que caí en la correccional, caí como a los 12, más o menos. Yo a cumplir los 11, cuando llegué al Gabacho, pasó un año, que todo chido, me establezco, empiezo a trabajar. Al año
caí como a los 12, la primera vez a la correccional. Entonces, salí normal, ¿no? Y yo, pues, yo decía que me iba a llevarme la más tranquila. Y los primeros días yo ya me mantenía, pues, más tranquilo, bajo perfil, trabajo, hogar, trabajo, de vez en cuando ir a la pulga con la familia. Pero, como pues, ya había cometido varias atrocidades, pues de alguna manera, no sé, te reconocen, te detectan, no sé, de alguna manera, no sé, te perciben, ya lo saben. No sé, aunque tú ya luzcas o traigas un atuendo distinto, ya ellos te catalogan, ya te conocen, no sé, de alguna manera. Total, en una ocasión donde fuimos a una mall, iba yo con mi hermano y nos dieron una putiza, ¿no? Y eso fue lo que me hizo regresar otra vez, el círculo vicioso, ¿no? Y volver a juntarte con la raza y vengarte y ya sabes, lo mismo, ¿no? Vicio, cotorreo, morritas, alcohol y bastante droga. Entonces, después de unos 2 años, algo por ahí así, vuelvo a caer en la correccional, pero ella fue, según, por intento de homicidio, hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, me agarran, caigo, yo tengo antecedentes, pero yo todavía sigo siendo menor de edad. Entonces estuve recluido en lo que se hacían las investigaciones y todo eso, y resulta que pues no había ninguna huella que me comprometiera, por decirlo de una manera. Entonces a los 2 años salgo, normal yo tuviera menor de edad, y yo otra vez lo mismo, no pibe, quiero tranquilo, y acá y acá. Y no, al poco tiempo, en un cotorreo, estuvo muy curiosa esa parte, y ya fue lo último que empecé a vivir ahí de gabacho. Entonces, te pasa esto, que te vuelven a soltar, te la llevas más relax, y luego qué, pero o sea, ¿cómo fue tu regreso hacia México? Entonces, cuando yo salgo ya la segunda vez de la correccional, empiezo otra vez yo a llevármela tranquila, según, y, y pues no, pues la situación ya estaba más difícil, ¿no? Ya, tú ya quedas acostumbrado a ese ambiente, la raza, las morritas, los cotorreos, los vicios. Empiezas, ¿no? Recaes, de alguna manera recaes. Entonces, ya cuando pasó un tiempo, yo ya tenía 17 años, yo iba a cumplir bueno, ya tenía 17 años, ya la última, por decirlo así, la última etapa, ¿no? Eh, en una ocasión, organizamos un cotorreo adentro de mi apartamento, donde vivía yo con mi hermano, con varias morritas. Pero cuando hicieron las invitaciones, las morritas no llevaban, pues nada, no eran dos morrillas. Entonces una de ellas, pues yo me imagino que ella tenía intenciones conmigo, no lo sé. Y le voy a decir por qué. Entonces, les digo, porque íbamos con un camarada, ese camarada le decían el chango. Entonces el morrillo, consiguió las morrillas. Y me dice, no, pues súbanse en lo que voy por pisto. Sobres. Y me estuvo con las morrillas, pero las morrillas, no recuerdo, o no sé si eran sus hermanitos o eran hijos, pero eran unos chiquitillos. Y llegamos al departamento, y yo empecé como que a levantar un poco pues el desorden que tenía para empezar pues el pachangón. Y le dice una a la otra, ay, sí tiene, pero en inglés, no sé, pero... Y se refería a que ella, la morra, había visto unos condones, unos preservativos, y los vio y dijo que sí tenía. Entonces una de ellas me avienta sobre mi cama y se encima de mí, y nos empezamos a quitar la ropa. La otra se sale y nos empezamos a quitar la ropa, y estamos en la mera acción cuando uno de los niños entra, y yo no recuerdo cómo estuvo muy bien esa, bueno, sí lo recuerdo. Fue malo porque el niño nos vio en la acción. Yo lo que hice por instinto fue alejarme de la morra, pero la morra me trenzó contra sus piernas y no me soltaba. Y yo miré el rostro del niño y la verdad es que, no sé, me pegó bien feo, ¿no? Bueno, pasó esa noche
Y al siguiente día nos organizamos con los homies a ir a un como tipo río. Sobre ese río, en ese lugar pasaban las vías del tren. Había un puente que eran vías de tren por arriba. Y en esas vigas que sostenían el puente, nos brincábamos, nos metábamos clavados. Eso quedaba en medio del río. Yo sabía nadar, yo venía del pueblo. Y nos aventamos de ahí. Y como era evidente, era propiedad privada, los policías llegaron. Y era muy curioso porque en muchas ocasiones nos zafamos de los policías, digamos que de un metro, estábamos cotorreando y llegaban y nos zafábamos, nos huíamos y escapábamos. Y esa ocasión que estaba más fácil de desafanarte, yo accediera. Y yo, no sé, después de que pasó ese proceso, algo me dijo, algo como, no sé, por dentro, intuición, sentimiento, remordimiento, no lo sé, sobre el niño, el de la noche anterior, el rostro y todo eso, esa mala imagen, esa acción, esa imagen no la borro de mi cabeza, ¿no? Y yo lo vi como que pues un castigo, no sé, yo lo sentía así, ¿no? Y tuve que lidiar con eso cuando yo caía, obviamente nos agarraron y yo ya iba a cumplir los 18 años, yo ya no la libraba. Entonces, yo caí a prisión y yo pues ya lo había dado por perdido, ¿no? Y fue esa vez que pues llegamos bueno, estuvimos ahí en donde juntan a varios reos para, pues viene siendo condado, del condado, es igual, es correccional. Pero yo ya estaba en la grande. Entonces, en lo que estaba mi proceso, me tuvieron ahí unos cuantos meses y de ahí ya se organizó todo para regresar ahora nos sacaron por Tijuana. Entonces ahí fue todo eso, por Tijuana. ¿Nada más a ti te agarraron o también las chavas o los homies que dices tú? Nos agarraron a todos, pero obviamente no todos tenían papeles, eran muy pocos los que no tenían papeles y pues uno de ellos era yo. Los demás tenían papeles, ellos entraban y salían, no tenían problema. Entonces, los que estábamos ahí sí fueron varios en los que los agarraron y ya no regresamos. ¿Pero los metieron juntos en esa correccional o los dividieron? No, nos dividieron. Oh, ya. Y luego que cayendo ahí, Entonces ya cayendo ahí, pues era esperar el proceso, ¿no? Ya para regresarme. Entonces ya cuando se esperó el proceso, pasaron meses de trámite, investigación y mucho trámite, pasaron meses. Y entonces pues yo ya tenía claro de que yo ya no le iba a librar. Lo que ahora se peleaba era si me iban a sentenciar años por ya el antecedente que yo traía. Ya no se peleaba si me iban a regresar o no, ahora se peleaba de si me iban a dar sentencia. Entonces, pues yo ya estaba bien, pues, estaba bien trenzado, ya no había manera de zafarla, ¿no? Y o la suerte que yo tuve fue de que mi proceso fue, pues, sáquenlo, ya, no lo queremos aquí, pero si regresas, te vamos a dar de 15 a 20 años, cosas así. y tuviste en ese tiempo cuando estuviste dentro de la correccional, tuviste contacto con tu padre, con tu hermano, algún familiar. ¿Y crees que sí, las primeras veces uno tiene contacto con ellos, pero después ellos como que empiezan a retomar su vida y toman en cuenta que pues uno es producto de lo que cosecha, ¿no? O de lo que siembra, mejor dicho. Entonces, pues de una manera, ellos ya me habían advertido, entonces ya era cuestión de que yo aguantara la riata, ¿no? Y pues, lo mejor que me fue, o lo que me pudo haber pasado fue que me sacaran, ¿no? A la primera, ¿no? Que no me dieran sentencia. Y luego de ahí te amenazan, ¿no? O llamándolo así, de que si regresas otra vez de 15 a 20 años. De ahí qué prosiguió, ¿te soltaron en Estados Unidos o ya te habían regresado aquí a México? No, cuando pasó eso de que me habían deportado, yo llegué a Tijuana. Porque conocí a una persona ahí, no sé,
conocí una persona, un compa, que nos tocó bueno, nos conocimos, mejor dicho, en el transporte de autobús. Cuando me agarran y esperó el proceso, estuvimos en un condado, me parece que de Sacramento, no recuerdo bien, Sacramento o Stockton, algo así. Entonces, nos trasladaron. Entonces mi compañero de camión, de autobús, nos hicimos compas. Es algo muy curioso y está chingón, no sé, es algo muy extraño porque esa persona iba para Tijuana y cuando nosotros así que nos juntaron en el asiento, eh, la conversación fluyó bien. Desde el inicio hubo como que química entre ellos, entre nosotros. Nos comunicamos bien, oye, ¿qué, cómo, por qué te sacaron y por qué? No, pues yo por esto y acá, y fluyó bien la conversación. Y lo que él me contaba era de que a él lo agarraron porque eh, cruzaba carros de Estados Unidos a la frontera. Entonces cruzaba carros y eso fue que lo agarraron. Entonces, desde que él y yo nos conocimos ahí en el camión, nos tocó estar encerrados juntos. Ya era como que de mi equipo, vaya, ¿no? Éramos varios que estábamos. Y un ejemplo, un puñito de estos van para acá, un puñito de estos van para acá, un puñito de estos van para acá, y eso así. Nos tenían divididos. Entonces, entre mi grupo, él y yo estábamos. Había otro que también es una reverenda locura ese señor. Pero bueno, ese señor, con el que me tocó el asiento, se portó chingón conmigo cuando llegamos a Sonora, a Tijuana, perdón. Él, pues tenía manera de conectar gente y que le depositaran dinero. Y el chavo solamente necesitaba monedas para meterle en aquel entonces, no sé si todavía existan, teléfonos públicos, donde metías monedas, hacer la llamada y ¿no? Entonces el chavo solamente necesitaba dinero para hacer la llamada y le depositaron dinero. Entonces, ya cuando llegamos a Tijuana, llegamos tres, el chavo, mi compañero de asiento y otro. Y mejor dicho, fuimos los que nos quedamos juntos en Tijuana, los tres. Entonces el tercer cabrón, él sí traía monedas. Y mi camarada, el compañero de asiento, le dijo que le prestara pues una llamada. Y el otro vato, bien mierda, no quiso. Entonces, de alguna manera empezamos a talonear raza, ¿no? Ya empezamos a pedir la raza y ya nos dieron, ya ese güey hizo su llamada, ya nomás pues era cuestión de que le depositaran. Y ya cuando ese güey le depositaron, ya fue que me dijo que me invitó a comer, me llevó a los tacos, fuimos, me compró unas bolsas de galletas y sabritas, ya cuando según él me iba a venir, porque yo esperaba todavía que me respondieran, porque yo no sabía si yo regresarme o o regresar, bueno, mejor dicho, regresarme para el Gabacho o venirme para acá, aquí con la familia, aquí en México. Entonces yo estaba entre esa decisión, ¿qué hacer? Entonces el señor, ya, no, me dio, me invitó un bajón, me dio lo que me regaló estas madres, y cámara, tantas cosas, ¿no? Ya yo en Tijuana, yo estaba en espera de qué iba a pasar conmigo, si me iba a ir con mi jefe, me iba a regresar, me lo iba a aventar, o mejor me daba por vencido y me regresaba. Ya mi papá fue que me convenció, dijo, "No, ¿sabes qué? Es mucho tiempo si regresas y para que caigas en lo mismo, pues mejor regrésate ahí con tu familia, ¿no?" Y pues lastimosamente llegué mal o peor que como me fui, ¿no? De Tijuana, ¿qué nos platicas que hablas con tu padre sobre la decisión y todo? De Tijuana, obviamente yo me imagino, ¿no? Que fue duro escuchar eso de tu padre, que sabes que mejor sí, regrésate. Y pues, me imagino que fue la última vez, ¿no? Que supiste de él o... Sí, cuando yo llegué aquí, llegué con una familia que tengo aquí en el Estado de México y ellos me abrieron la puerta, me dieron la cálida bienvenida, me apoyaron. Pero para ser sincero, pues yo venía mal, ¿no? Yo venía mal en general.
yo ya venía bien, pues, de todo, ¿no? Y me refiero a este punto porque pues, yo venía pues, mucha malicia, ¿no? Yo traía mucha malicia y pues aquí era todo distinto y hubo un choque de cultura y de costumbres y de demás, ¿no? El ambiente. Entonces, fue difícil y mi familia, que después de un tiempo, porque salimos mal, de un tiempo salimos mal, era obvio, ¿no? Que no iban a tolerarme y yo después de un tiempo lo reconocí, después de que vino todo el cambio, yo reconocí esa parte, a mi familia le agradezco mucho el apoyo y reconozco el error y eso fue lo que pues en un tiempo fue lo que me llevó a hacer los cambios, ¿no? Que ahora los llevé a cabo, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí, pasó un tiempo, estuve con esa tía, salimos mal, otro de mis hermanos que también estuvo ahí en el Gabacho y que también fue deportado, también me apoyó en la casa de su familia. Y un tiempo estuve ahí, eso fue en el Distrito Federal. Después de ahí estuve viviendo con ellos, pero mi hermano se llamaba Jorge, o se llama Jorge, carnal, qué rollo. Bueno, llegamos y mi carnal me quería pues reprender, ¿no? Como hermano mayor. Y pues yo ya siendo, pues haber participado en tanta pues maldad, en tanto acá, pues yo no me iba a dejar, ¿no? Y ahí nuevamente los choques, ¿no? Los choques y pues demás, ¿no? Y yo seguía lo mismo, pues el vandalismo, trabajaba, conseguía vicio, pero ya de otra manera. Entonces, por situaciones de eso, mi hermano y yo, pues también salimos mal, ¿no? Y para eso, estando en su casa de ellos, ocurrió la casualidad de que nos fuimos de visita con mi tía, donde habíamos salido, o yo había salido mal anteriormente. Regresamos ahí, pues se medio aclararon las cosas, y fue ahí que, por casualidad, encontré a mi mamá, ¿no? A mi madre. Y ya fue la primera vez que empecé a tener contacto con ellos. Y y pues como ya estaban las cosas mal con mi familia, con mi hermano, eh, pues ya venían otras decisiones. Eso dices que fue en el DF, ¿no? Bueno, así se llamaba antes. Sí, digo, cuando vivía con mi hermano Jorge en su casa, fuimos de visita con mi tía, mejor dicho, a una fiesta, eran unos 15 años de mi prima. Y fuimos, y fue ahí donde empecé, bueno, el siguiente día de la fiesta, bueno, después de un tiempo, obviamente, ¿no? Se llegó a la fiesta, fuimos a la fiesta, y al siguiente día, que terminó la fiesta, por decirlo así, el recalentado, fue que tuve primer contacto con mi mamá, ¿no? Y fue donde ella me empezaba, pues vamos a hablar, ¿no? De cosas, ¿no? De lo que había pasado antes y tantas cosas. Y de ahí, ¿qué pasó? Te decidiste, no sé, irte con ella, irte de nuevo con tu hermano. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué edad tenías en ese momento? En aquel entonces ya tenía yo 19 años aproximadamente. 19 años, 18, 19 años andaba ya por esos tiempos. Entonces cuando tuve contacto con ella, mi hermano Jorge y yo ya habíamos empezado ahí a tener los roces y ya era más frecuente la comunicación con mi mamá y pues ella pues lo que quería estar con nosotros, ¿no? Por el tiempo que según desde que se separaron mis padres, pues no sé, había mucho tiempo que no habíamos pasado juntos, ¿no? Entonces llegué ahí a su casa y nuevamente, ¿no? Pues yo ya traía pues mucha maldad, ¿no? Entonces yo ya estaba siendo votado y vetado de dos, tres ya, ¿no? De mi tía, de mi hermano y ahora con mi mamá, ¿no? Y pues ellos tenían igual otras costumbres, yo traía otras. Hubo muchos choques en lo que estuve ahí. Hubo cosas buenas también, eso no se va a negar. Pero
hubo muchas cosas, salimos mal también, y una vez viviendo ahí pues salieron cosas mal, me pasaron cosas mal. Bueno, entonces, en este caso, decidiste irte con tu mamá, dices que igual fuiste vetado, pero ¿qué pasaba? ¿Tenías en ese momento contacto con tu papá, con tu otro hermano que se quedó allá en Estados Unidos? ¿Qué o no? Sí, obviamente había comunicación con ellos, pero pues yo la quiero atravesar cuando yo llegué aquí, ¿no? Entonces ya yo viviendo en su casa de mi mamá, aquí por su calle, pues se juntaba la raza a cotorrear, y pues yo traía mucha maldad, ¿no? Yo me empecé a juntar aquí también con estos morros de acá, y empezaba yo a hacer dos, tres de las mías, de lo que yo traía, pues. Y pues pasó tiempo, y pues yo seguía en lo mismo, ¿no? Pero ya empezaba, después de un tiempo ya empezaban a venir, ¿cómo puedo decirlo de mejor manera? Ya empezaban a llegar las ideas de mejoras, de cambio. Y eso fue porque en varias ocasiones me estaba dando los pasones, llamados pasones, ¿no? Cuando te metes tanta mierda y te das un pasón. Entonces, en varias ocasiones yo ya sentía que me iba a dar un infarto, ¿no? O no sé, algo así. Y ya miraba la huesuda cerca, ¿no? Y fue que empezaban a venir las pequeñas ideas de cambios, y más que nada porque aquí yo conocí a una muchacha. Al principio, pues para ser sincero, pues yo era una más de la lista, ¿no? Y, y cuando conocí a mi muchacha, a esa muchacha, eh, todo cambió, ¿no? Todo cambió, y todo ha sido por bien. Decidiste, me imagino que decidiste de salirte de la casa de tu mamá, eh, irte a rentar, ¿no? Me imagino. Sí, esa ocasión en la que yo llegué, por cierto, llegué bien grifo, ella me había advertido unas noches antes de que eh, pues ya me fuera, ¿no? Pero lo que más me molestaba era la manera en que lo decía, era la manera en los gritos, y yo pues que no estaba acostumbrado a eso, luego llegó mi hartazo. Entonces, fue cuando en una ocasión, para eso, yo ya empezaba a organizar yo ya pues, mi salida de ahí, ¿no? Entonces busqué un trabajo, empecé a juntar para la renta, empecé a hacerme independiente, ya empezaba a hacer eso, ¿no? Y total, conseguí el dinero, ya tenía el cuarto, ya era cuestión de la mudanza. Y esa ocasión yo ya iba listo, yo de donde trabajaba, yo trabajaba de limpieza, trabajaba en un gimnasio de limpieza. Y, y yo esa ocasión me llevé unas bolsas negras que usábamos ahí de basura. Entonces me las llevé vacías para guardar mis cosas. Entonces esa ocasión llegué a la casa de mi mamá, y, y normal yo me subí al cuarto de mis hermanos, tenía dos hermanos menores, y llegué y no estaba nadie, solamente estaba ella. Y yo llegué, no, creo que ni estaba ella, estaba su esposo, no recuerdo bien. Total que ella no estaba. Entonces yo llegué a la recámara, me subí, y yo traía mis audífonos puestos. Y a los 5 minutos llega mi mamá y se para en la puerta con gritos y exigiéndome. Pero antes de eso, para eso, quiero hacer algo que no pase desapercibido. Quiero aclarar algo. Que durante también yo trabajaba ahí, yo también ya aportaba dinero. Yo aportaba, compraba. Cada vez que salíamos, yo aportaba dinero. Y lo que más me molestaba a veces era de que, a pesar de eso, me pedía más. Y no era el modo mejor dicho, era la manera en que lo decía. No preguntaba o no decía amablemente, te exigía, sabiendo que ella te decía, quiero que me des tanto a la semana, adicional. Y no está mal. Lo que está mal es la manera en que lo decía. Entonces, esa ocasión, ya aclarado eso, esa ocasión que yo llegué, se para en la puerta y con gritos,
Alfredo, quiero que te salgas de la casa, ya estoy harta. Y agarro las bolsas, yo la alcancé a escuchar con los audífonos puestos porque traía una sudadera y traía la gorra puesta. Y agarro mis cosas y las embolso. Y sin decirme una palabra, salí de mi casa o de la casa de ella y me fui a la calle. Y le dije a mi novia en aquel entonces, bueno, que todavía ya es mi esposa, le dije que lo que había pasado y que yo ya, pues yo tenía mi cuarto, pero era más lejos de donde vivíamos. Entonces esa noche yo me salí de la casa, se llegó el atardecer, yo con mi bolsa negra, fui a guardar mi bolsa de ropa a un baldío que estaba por esa zona. Y y ya yo poder andarme ahí moviendo porque ya me iba a ir para el otro lado donde me iba a ir a vivir. Yo era mi última noche ahí, yo quiero estar con mi noviecita y entonces guardé mis cosas en el baldío, ¿no? Las guardé. Y ya pasó esa noche y pues ya me fui para mi casa, a la que estaba rentando y pues ya empezaba ahí otra nueva etapa. Y bueno, ¿tú crees que haya sido la mejor decisión que tomases de regresarte a México o hubieras regresado? ¿Cuál fue para ti la mejor decisión? ¿O hubieras preferido regresarte a Estados Unidos? Pues, si nos ponemos a analizar desde mi punto de vista, creo que todas las cosas pasan por algo, ¿no? Tal vez si yo me hubiese regresado para Estados Unidos, tal vez hubiera caído preso y quizás estuviera preso, quizás estuviera muerto o no sé, hubiera sería otra historia, ¿no? En esta ocasión me tocó estar aquí, aquí se vinieron muchos cambios cuando yo empecé ya a estar solo, yo ya empezaba a ver futuro y más que nada porque en Estados Unidos, cuando estábamos con la pandilla, en una ocasión, entre los homies fuimos a la casa de un homie en donde ellos grababan su música y desde ahí nació el click o el glitch, no sé cómo se le diga, sobre hacer música. Y fui aprendiendo, y vi que no era muy difícil, solo era cuestión de disciplina y trabajo. Y yo atraía, por esa pequeña cosita, o no sé cómo decirlo, que vivía allá en el Gabacho, con los homies, esa pequeña parte donde yo entré a ese home studio, en aquel entonces era home studio, era su cuarto, su recámara, su ropero, cosas básicas de un cuarto. Y ahí grabábamos música. Él vivía con su familia, tenía 2 hijas y tenía su señora. El chavo le decíamos el tiburón, el homie. Y ahí hacíamos música, pero ese homie ya era otra mentalidad, ya no era de nosotros de andar en el barrio y hacer desmadre. Ella estaba metido en su proyecto. Y por casualidad o destino, no sé cómo le quieran llamar, eh, pues eso fue lo que me llevó hasta esto, ¿no? Lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y, y es increíble, ¿no? Cómo es que pasan las cosas y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, un poquito en contexto, Alfredo nos ha platicado de que actualmente está trabajando en un proyecto de música, por eso está comentando eso para ponerles un poco en contexto, para que vayan entendiendo, ¿no? Y actualmente, ¿cómo vas en tu proyecto? ¿Ya cuánto llevas? ¿Ha sido duro, fácil, difícil, imposible? Pues todo ha empezado desde que yo estuve en Iscali. Yo seguía teniendo contacto con mi novia, con la que yo había viajado acá donde vivimos, Santa Teresa, se llama el lugar. Entonces, yo iba a Santa Teresa y su familia ya empezaba, para aquel entonces, pues yo todavía me vestía bien tumbado, me vestía bien maleado, andaba pelón, seguía siendo grifo, pues aquí ha habido mucho de todo, ¿no? Bueno, total que llegué con la familia, que fueron creciendo los lazos, la verdad es que la familia, pues, de hogar, era única hija,
muy bien educada, con principios. eh, pues la niña era, pues era de casa, la niña era de casa y pues yo ya venía pues de tanto, ¿no? Entonces, como dicen, el yin yang, no sé, algo así, ¿no? Ella bien casera y yo bien pues maleado, ¿no? Entonces, cuando yo la empecé a conocer y empecé a llegar más a su casa, su familia a pesar de mi aspecto y de mi mentalidad en aquel entonces, la familia me abrieron las puertas de su casa. Entonces, me fui, eh, pues, como que acoplando más a su manera de ellos, ¿no? Y eso no fue por compromiso, sino que, pues, ya de tanto que yo había pasado, yo ya quería un cambio y yo creo que eso era un buen momento para yo empezar también, ¿no? A pegarme a ellos, ¿no? Yo no quería perder a esa mujer en aquel entonces lo valía y lo sigue valiendo hasta el momento. Entonces, todo eso tuvo que ver en todo este cambio de lo que se inició. A mí me ha gustado mucho, entonces, sobre la música, sobre todo esto, cómo es que se va dando. Cuando yo conozco eso de la música, yo traía la pequeña llama, perdón, en el pecho sobre la música y que pues era una buena manera de expresar todo lo que yo allá había vivido. Entonces, el proyecto estaba, pero en aquel entonces yo todavía tenía 20 años, todavía me podía la mala cabeza, los vicios de querer impresionar, y no solamente a la familia de mi papá, a la familia de mi novia, sino pues a los que me juntaba, ¿no? La cabeza todavía no me ayudaba mucho, a pesar de que yo traía esa pequeña llama. Entonces, pues pasó mucho tiempo, tuvo que pasar mucho tiempo. Yo nunca dejé de estar o de alejarme de esa muchacha. Pasó un tiempo y nos decidimos unirnos y, y el proyecto esto ya empezaba a mejorar, ya empezaba a crecer la llama del proyecto. Era mi pasión, era mi principal proyecto, vaya, en aquel entonces, mi principal idea, y más que nada por el noble oficio que ofrece, ¿no? Que es expresar emociones y compartirlas con pues, público, la raza, y que muchos se puedan identificar, ¿no? Entonces, eh, iniciamos nuestra vida, pero había un problema todavía, que yo estaba mal con las drogas. Yo cuando llegué con un tío, con el hermano de mi mamá, cuando estaba recién llegado a vivir con ellos, él me invitó a trabajar con él en el tráiler. Y pues eso le empeoró mi situación de la droga, ¿no? Y no es que él me la daba, sino que pues se daba todo, ¿no? Ahí con los mismos compañeros se movía el vicio. Entonces empecé a pegarle bien macizo a lo que es el polvo. Entonces yo tenía ese problema, arrastraba con ese problema. Entonces era algo que no me dejaba a mí progresar, subir o cambiar de mentalidad. Entonces empezó la idea de rehabilitarme. Y para mi punto de vista, porque nadie estuvo ahí, solamente, y no es presunción, y perdón si me escucho con egoísmo, pero el, el plan del cambio empezó desde mí, desde mi persona, y buscar la manera, las soluciones. Y todo empezó, tenía dos ideas, que era internarme en los famosos anexos, o no sé, alguna otra manera. Y eso fue uno, ese estaba ese plan de cambiar. Entonces empezaba la otra parte que yo quería el proyecto. A mí me gustaba mucho el hip hop, el rap, más que nada por lo que se proyecta, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho, o me gusta mucho lo que es la filosofía. Entonces, a mí me gustaba mucho componer canciones desde el teléfono, con una pista de YouTube, y buscar buenas palabras, buenas frases para mis letras. Entonces, empecé a ver páginas de filosofía, de libros, cosas de esas. Y quiero destacar esta parte. Esta parte fue una parte muy esencial del todo el cambio.
En uno de los mensajes que había en esa publicación de un libro, había un mensaje, entre tantas opiniones y mensajes que había en esa publicación, había uno que destacó y que me proyectó desde el primer momento. Fue como un, no sé, me llegó, me plasmó. Y un mensaje que decía, los libros literalmente me cambiaron la vida. Y esa palabra me quedó grabada, fue clave. Y les voy a decir por qué, si me lo permiten. Entonces eso, se quedó esa palabra y la vida continuó, ¿no? Y yo traía esa idea como en un chip. Yo con mi esposa nos unimos, fuimos en una ocasión, fuimos a una plaza y por curiosidad, había la feria del libro. Y en estar viendo cositas, vi un libro que fue otra cosa, que fue como algo que también, la siguiente pieza del rompecabezas de lo que le estoy hablando, de cómo es que empezó toda la transformación, fue la siguiente pieza. La primera pieza fue el mensaje que me llegó, los libros me cambiaron literalmente la vida. Quedó esa chispa o ese glitch, como le llaman, no sé, dentro de mí. Y la siguiente pieza era el libro. Entonces, cuando llegamos a esa plaza, entre estar vivoreando, viendo como hicimos aquí en el pueblo, vi un libro que me destacó mucho, que fue también el glitch, que eso no lo pensé en comprarlo, lo vi y lo compré. El libro, lo recomiendo, lo dejaré por ahí en la parte de abajo. Bueno, leí ese libro y me di cuenta, cuando yo leía ese libro, mi mente se iba programando. Todo fue, por eso lo digo y lo repito, los tiempos de Dios son perfectos. Confíen en eso, y si alguien existe o tienen una llama y que aunque cambien las cosas, le ponga difícil, no cambien la visión de lo que tienen ahí, un proyecto o algo, pónganlo como principal, su fuego que les prenda el pecho o les haga sentir fuego en el pecho. Bueno, nos has platicado sobre eso del libro, que hiciste ese clip con el libro. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Es de Florence, no recuerdo el apellido. Lo recomiendo mucho. Fue mi primer libro y todo empezó desde ahí. Desde ahí pues ya leo con más frecuencia. Y algo que les quiero decir, quiero que destaque eso a los jóvenes que tienen la intención de cambiar. Y no solo la intención, sino la voluntad, la fuerza, la voluntad. Y un paso importante es poner siempre a Dios primero. Y en ese momento que lo compraste, perdón, ¿cómo fue esa decisión de hacer tu proyecto? ¿Cómo fue esa iniciativa que tuviste? ¿Se lo platicaste a tu esposa o tú mismo te quedaste con la idea y después lo platicaste? ¿Cómo fue? Sobre el proyecto, yo ya le hacía prácticas a ella. Obviamente ella no totalmente confiaba en mí por lo mismo de que pues yo traía problemas, ¿no? De algunos vicios. Entonces, no confiaba mucho sobre eso, sobre el plan, porque además, pues, para personas que, y lo digo con todo respeto, no lo digo sin ofender, hay personas que están cerradas en su mundo y que ven un proyecto de digamos, porque cuenta mucho hasta donde lo pueda uno desarrollar, lo ven muy lejano, lo ven muy imposible, lo ven muy difícil, porque pues obviamente la música lleva su trabajo, lleva su proceso, entonces lo ven muy difícil. El momento que yo le platiqué a mi esposa, ella me apoyó, pero era incrédula, no confiaba mucho en mí. Entonces sobre el libro, esa vez compré el libro y pues yo sí que lo compré pues para yo pues, leerlo, ¿no? Yo tenía la intención de leerlo y todo fue, como digo, yo traía la intención de cambiar.
primero que nada, cambiar, dejar los vicios, para enfocarme 100% al proyecto. Entonces, cuando nosotros, o cuando yo le planteé el proyecto a mi esposa, ella me decidió apoyar, pero para eso nosotros rentábamos y después sacamos lo que fue mi casa, vivimos ahí, se planeó, tuvimos nuestra hija, pusimos un proyecto antes de la música y era para sacarlo lo que generáramos de ese proyecto, de un negocio, de sacar dinero de ahí y montar nuestro proyecto o mi proyecto de la música. Entonces pusimos nuestro negocio y lo pusimos, todo bonito. Pusimos un negocio de tacos, taquitos, vendimos unos taquitos aquí por donde yo vivía. Entonces, fue en tiempos antes de la pandemia, por cierto. Entonces, paró eso, llegó la pandemia, se prohibieron los puestos callejeros por higiene y el negocio se vino para abajo y desaproveché la oportunidad de mi proyecto de la música, porque los tacos también es un negocio muy rentable, muy noble y me dejaba buenas ganancias, pero lo desaproveché. Entonces, invertimos dinero en lo que era a hoy, lo que es pues donde grabamos, ¿no? Entonces se invirtió, yo empecé el proceso de mi cambio, pues un proceso yo solo, era de enfrentarme a los miedos que yo tenía, mi vicio, la cabeza, mis dos personalidades, la oscura y la que quería cambiar. Hubo un proceso muy largo, de muchos años, pero dicen que queriendo se puede. Pasé mucho tiempo yo solo, en la oscuridad, planeando mi salida, fortaleciendo mi mente, enfocándome, queriendo salir de esos vicios. El primer vicio que dejé fue el tabaco. El tabaco fue uno de los vicios que fue el primero que dejé. Después fue el polvo. Después estuve intentando dejar lo que es la marihuana, lo que fue el cristal. Fui dejando poco a poco. Claro que de repente hay excepciones, pero ya no es como antes. Ahora es como hoy vamos a, no sé, simplemente ya no es como antes, pero ha sido mucho trabajo, ¿no? Hay excepciones para todo, no me cierro. Yo creo que ha sido parte del proceso, creo que hay una parte oscura que siempre va a estar en uno, solamente hay que mantenerla calmada, que no pase de los límites, ¿no? Entonces, tuve que pasar por ese proceso, ¿no? Entonces ya todo se cambió, se trabajó. Mi esposa siempre estuvo conmigo, ella es una mujer que lo vale todo, le llaman, como dicen ahora, es la mujer del proceso, y pues ella ha estado conmigo y ella será la joya de mi corona. Para este proceso o este cambio que tú tuviste como personal y pues obviamente profesionalmente, ¿tuviste que caer en un anexo o fue voluntad propia? Cuando tuve esa opción principal, porque no podía controlar la mente, empezó cuando yo miré más de cerca esa posibilidad de meterme en un anexo. Pero yo pues entonces yo ya tenía a mi hija, yo ya tenía a mi mujer, yo ya estaba construyendo mis proyectos, ya estaban en camino, pero mi mente no me dejaba porque el vicio pues no me dejaba avanzar como tal, me nublaba la mente, la cabeza, las ideas o qué sé yo, y no podía avanzar. Entonces, para yo poder avanzar en ese proceso que yo pasé de oscuridad, de estar solo, encerrado en un cuarto, fortaleciendo mi mente y buscando maneras, posibilidades, alternativas de salir, no hubo otra más que dejar el vicio, y yo no tenía que dejar el vicio y dejar a mi familia. Entonces tenía que enfocarme en Dios y en la fuerza que Él me daría para yo poder alejarme de ese vicio o de esos vicios. Y vaya que ha sido mucho el trabajo, pero sí lo hemos logrado. Y gracias a Dios, pues todo fue mejorando. No hubo necesidad de irme a un anexo y dejar a mi familia solos. Todo
lo trabajé en un cuarto a oscuras, yo solo y mi mente y yo, nada más. Yo y claro, estaba la mujer y mi hija, que eran las que me daban la mayor motivación o fortaleza, digámoslo de una manera. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Entonces yo en un tiempo, pues obviamente yo yo trabajaba, bueno, trabajamos ambos. Su mamá cuidaba a nuestra hija. Ella trabaja en el Seguro Social, yo trabajaba en empresas. Entonces, pues yo ya estaba ahorrando, trabajando, tanto como trabajaba tanto en mi proyecto, tanto como en mi salud personal, en la mente, de poner en orden las cosas. Y he conseguido tantas, bueno, no tantas cosas, sino que lo que hasta ahora me he propuesto. Y hay algo que me ha costado trabajo, pero que lo estoy logrando. Y es la disciplina. Esa me ha costado mucho, pero lo estoy logrando. Lo estoy logrando y sé que lo voy a lograr. Eso no hay duda. Es parte importante. A veces me cuesta trabajo porque no es solo uno, no es solo un frente al que yo estoy pendiente, sino son varios, ¿no? El proyecto, mi familia y yo, mi parte interna, ¿no? Entonces, bueno, ya o todavía ya lo superaste o es tu lucha de cada día del vicio, de las drogas. No, lo hemos superado, lo he superado. No te voy a mentir que a eso se puede malinterpretar tal vez y ahí lo pueden ver como ustedes quieran, como gusten. Pues de antes era diario y cada 2, 3 horas o 1 hora, era diario. Y ahorita es cada 5 meses, 6 meses, y eso depende mucho la situación. Solamente en eventos donde no estoy con mi familia y estoy en un ambiente donde se mezcla el trabajo y eso que nos arrastra, pero es ocasional. No te voy a mentir que sí, la marihuana le damos, le pegamos, pero de vez en cuando también a lo que era le pegamos, eso no lo niego, no lo escondo, somos lo que somos. Es una parte oscura que cargo, la controlo, pero antes era diario, ahora son 5, 6, 8, 10 meses y pues es ocasional, ¿no? ¿Y cómo has avanzado en eso de tu proyecto de tu música? El proyecto estamos arrancando apenas, estamos arrancando. Tú me platicabas antes de empezar la entrevista que tú me conociste por a través de camaradas y que era importante o que era interesante explicar esta parte de cómo ha sido toda la lucha que yo he llevado y como muchos llevamos, ¿no? Creciendo, aportando y queriendo avanzar en lo que uno quiere, desea. Entonces, estamos empezando, ahorita ya estamos equipando el lugar, estamos trabajando, pero ya estamos por dar oficial, el proyecto y empezaremos a crear contenido, tengo mucho trabajo, vienen tiempos buenos, vienen muchos cambios, viene mucho contenido para que estén atentos y si les gusta lo que hago, lo que hacemos, pues nos apoyen, ¿no? Y así llegamos a más personas a que pues se motiven y que no tiren la toalla fácilmente. Pues bueno, muchas gracias por contarnos tu historia, por venir y más que nada por compartir tu vida personal y profesionalmente y pues más que nada la lucha que has tenido ante todo como en las calles sobre las drogas y pues hasta incluso en los trabajos, ¿no? Pues buenos amigos, aquí les dejaré, ya que sea aquí abajo o por aquí arriba, las redes sociales de él para que ahí igual lo vayan apoyando en sus redes sociales, ya que igual va empezando igual que yo. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.